Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la luz del mundo y de la sal de la tierra. Y el Señor Jesús, estando allí en esa región de la Galilea, es una región muy bonita de montes, hay muchas cabras, son unos montes y todos bajan a un lago. Sí, y ese lago de la Galilea, ahí están los pueblitos. Hay un pueblo que se llama Capernaum, sí, hay un pueblo que se llama Magdala. De ese pueblo Magdala era María Magdalena, se le dice Magdalena porque era del pueblo de Magdala. Sí, está ahí los diferentes pueblos. Hay un pueblo también que se llama Nazaret, donde vivía nuestro Señor Jesús. Entonces, de esos pueblos empezaron a salir las personas. Y salieron una multitud de personas a escuchar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo se puso en ese monte, y este es el que se llama el Sermón del Monte. Empieza con las bienaventuranzas y les dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Les dijo: bienaventurados los que son mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, etcétera. Empezó a dar ciertas bienaventuranzas que eran completamente contrarias, ¿sí? Es una enseñanza espiritual de lo que era el reino de los cielos, pero que era totalmente contrario a lo que podríamos nosotros imaginar o creer como bueno. ¿Cómo va a ser alguien bienaventurado por ser pobre? Decían. Sí, el Señor Jesucristo estaba hablando de los pobres en espíritu, de aquellos que tenían hambre y sed de Dios, y decía: ellos van a ser saciados. Pero la gente escuchaba, a veces no entendía, ¿verdad? ¿Cómo alguien por ser pobre va a ser bienaventurado? Y luego decía: bienaventurados los que lloran. Y entonces decía: ¿cómo es posible? No, bienaventurado el que ríe, no el que llora. Está al revés el reino de los cielos. Pero el Señor decía: es el que llora por esa capacidad de poderse arrepentir de sus pecados delante del Señor, esa capacidad de poder sentir la presencia de Dios hasta las lágrimas. Ese es el que estaba hablando el Señor Jesucristo. Él estaba hablando del reino de los cielos. Y después les dijo: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. De eso hablamos la semana pasada, cuando la sal nos habla de un sazonador. La sal nos habla de nuestro testimonio de gozo. Si tú eres una persona llena de gozo, de esperanza, y una sonrisa en ti, a pesar de que estés pasando por dificultades, por problemas, hay esperanza en tu corazón. Nosotros de esa manera le damos sabor a la vida. El cristiano le da sabor a la vida, aún de los que están alrededor. Pero dice la palabra de Dios: ¿qué pasa si se desvanece esa sal? Ya no sirve para nada. ¿Qué es que se desvanezca la sal? Es cuando una persona, por ejemplo, se dice cristiano, pero está todo deprimido, está todo triste, está todo amargado, está todo lleno de odios, de amarguras en su corazón. Bueno, esa sal se desvaneció. ¿Quién va a querer ser cristiano si vemos a un cristiano que está todo deprimido, todo triste? Por el contrario, cuando nuestro testimonio es de una persona de alegría, de gozo, de esperanza, esa es una luz que irradia. Esa es la sal de la tierra. Hablábamos la semana pasada también de que se nos puede pasar de sal la sopa, ¿verdad? Ya nadie se la va a querer tomar. Y si nos volvemos religiosos, en el momento en que queremos nosotros obligar, muchas veces cuando está la pasión en nosotros,
Muchas veces cuando está esa radicalidad, estás viviendo una vida, un primer amor y estás muy radical y entonces quieres obligar a otros a que vivan lo que tú has decidido. Eso ya es mucha sal. De acuerdo, dales ejemplo, pero tratarlos de obligar o a veces lastimar con nuestras bocas diciendo lo que estás haciendo está mal, ¿sí? Eso es un pecado. Criticar la fe que ellos puedan tener, por equivocada que sea, aunque tú sabes que la idolatría no trae bendición, pero cuando nosotros criticamos y les decimos, eso es mucha sal. Y sucede que cuando estamos muy salados, pues no te quieren invitar a ninguna fiesta familiar, ¿verdad? Ya echamos a perder cualquier lugar. Esa no es la luz, no es la sal, sino la sal es un testimonio que se ve, más que se habla, se ve. Una transformación de vida es la luz. Cuando nosotros damos un testimonio de una vida transformada, impresionante, cuando alguien te conoció todo iracundo y ahora te ve servicial, cuando alguien conoció tu matrimonio lleno de pleitos y ahora los ven de la mano, esa es la luz de Jesucristo. Cuando alguien ve a una familia que estaba en pleitos deshecha y luego ahora están unificados, eso es la luz de Jesucristo. Sí, hace unos días estuvimos casando una pareja y me platicaban tanto los papás de ella como los papás de él, de dónde los sacó el Señor, y era una vida desastrosa que el Señor Jesucristo transformó de una manera milagrosa, impresionante, una manera increíble, y hoy están ahí festejando no solamente el matrimonio de dos hijos transformados, sino de una familia entera que ahora está en Cristo Jesús, viviendo la gloria de Dios en esta tierra, viviendo el cielo y la vida eterna desde esa tierra. Eso brilla, hermano, eso es luz, es un testimonio increíble, es visible. Los hermanos, los primos, los familiares ven esa luz y se acercan al Señor Jesús. Eso es ser la sal y la luz de la tierra. Y después el Señor Jesucristo sigue ese mismo sermón. Y vamos al capítulo 5, versículo 17. Y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una agujota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, diga conmigo, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, diga conmigo, los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Y fíjate que aquí dice la palabra de Dios, ¿sí? El que enseña pero no vive, ese es muy pequeño en el reino de los cielos, muy pequeño, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, por el contrario, el que vive, dice, el que los haga y los enseñe. Y me gusta el orden. Primero es hacerlos y después es enseñarlos. Una vida, hermano y hermana, que apuntala, que sostiene lo que predicamos. Eso se llama congruencia. Y hablando acerca de grandes y chicos en el reino de los cielos, estaba el Señor Jesús con sus discípulos y en una de esas, me imagino una de esas comidas que tuvieron, ¿sí? Se empezaron a pelear entre ellos. Sí, han de haber sido muchachos jóvenes de entre 25 y 30 años, alguno más grande, pero ese era el rango de edades. Entonces empezaron, por ahí alguien ha de haber dicho, no, yo voy a ser el más grande. Inclusive viene en la palabra de Dios que la mamá de uno de ellos tenía dos hijos que eran discípulos del Señor y le dijo, Señor, yo nada más te pido una pequeña cosa, que cuando te sientes en el trono de tu reino, uno de mis hijos esté de un lado y el otro del otro. No pidió nada la señora. Sí, lo bueno es que solo pidió una cosa, ¿verdad? La hermana. Y se enojaron contra él y empezaron a decir quién iba a ser el más grande. Y entonces Pedro les dijo, todos, esto me lo imagino que fue así. Pedro les dijo, no, yo soy el primero que ganó el Señor. Yo soy el más grande. Se paró ahí Juan y le dijo, no, espérate, yo soy el discípulo amado, hermano. Discúlpame, yo soy el discípulo amado, no me vengas con que el más grande vas a ser tú. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, a ver, tranquilícense un minuto.
¿Quieren saber quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Les dijo, el reino de los cielos no es como este mundo. Ustedes se están imaginando que se van a sentar en un trono y por eso van a ser grandes. Ustedes se están imaginando que van a tener súbditos y van a tener empleados y poder. No, ustedes están en otro reino. Ese es el reino de la tierra. Les dijo, los reyes y las gentes importantes en esta tierra, los que son grandes en esta tierra, son los que se enseñorean de los demás. Pero no es así en el reino de los cielos, les dijo el Señor. En el reino de los cielos, si quieres ser más grande, sé el que más sirve. En esa palabra servicio está el amor desinteresado. Sé el que más ama a los demás. Esto está de cabeza. Al contrario, en nuestro mundo, los que sirven son los pequeños y los que son servidos son los grandes. Pero Él les dijo, no, en el reino de los cielos está al revés. Aquí el que sirve a los demás, ese es el mayor. El que sirve a los demás, ese es el mayor. Y hablando acerca de eso, sí, tenemos aquí una palabra que les dice el Señor, ahí en el capítulo 5, versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es entonces esa diferencia entre los pequeños que está hablando aquí, que son los que no viven pero enseñan, y los que viven y enseñan la palabra de Dios? La diferencia está en la congruencia, y ahí lo puedes anotar como un punto número 1. Congruencia. Yo les quiero invitar a todos a que no quitemos jamás el buen hábito de tomar apuntes. Cuando tomas apuntes en la charla, se te va a quedar en el corazón, porque no solamente vas a escuchar, sino además vas a anotar. Y no solo eso, si en un momento dado quieres retomar los versículos, si en un momento dado quieres repasar la charla, la tienes. Así que les invito a que todos, hay unos cuadernitos que tenemos aquí en camino que te sirven para tomar apuntes, o cómprate tú un cuadernito y tomen apuntes, es muy importante, ¿de acuerdo? Yo siempre tomo apuntes a todo lugar a donde voy, lo tomo apuntes para, si me invitan a un congreso, yo tomo apuntes, porque es la forma que nosotros podemos recordar mejor los mensajes y ponerlos por obra. Pero el primer punto del día de hoy es la congruencia. Lo que digo es lo que hago, ¿sí? Y ahí donde estás en Mateo, te voy a pedir que le cambies la página a Mateo 7:28. Mateo 7:28. Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Wow, aquí está la diferencia. Cuando hablaba nuestro Señor Jesucristo, la gente sentía un impacto en su alma. ¡Pum! Sentían el impacto de las palabras y después entre ellos platicaban, oye, ¿qué maestro es este? Cuando habla diferente. Esos de allá hablan y no se siente nada, pero habla este maestro y siento la presencia de Dios, siento un impacto en mi alma. Él es diferente a los demás. Y dice, porque Él tiene autoridad. ¿De dónde venía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué los fariseos no tenían esa misma autoridad? La diferencia era la congruencia. Lo que Jesús predicaba, primero lo había vivido. Y si Jesucristo les decía, honren a sus padres, Él venía de una vida de haber honrado a su padre y a su madre. Cuando el Señor Jesucristo decía, no mientan, ¿sí? Él no lo decía simplemente, Él apuntalaba, sostenía esa palabra con una vida de ejemplo. Y esa autoridad se sentía. A diferencia de los fariseos eran unos grandes ladrones, pero decían, no roben. Sí, los fariseos hacían trampas. Por ejemplo, la gente traía sus ofrendas, decían, esa no sirve, tienes que traer otra. Ahí está mi tienda alrededor, si quieres ve y compra en mi tienda la ofrenda. Y les vendían animales que eran de menor calidad de los que ellos traían, pero no les aceptaban y hacían fraudes
hacían fraudes, eran unos rateros, eran unos ladrones. Por eso cuando el Señor Jesucristo volteó el templo y tiraba las mesas de los cambistas, ¿sí? ¿Sabes? Llegaba la gente con sus monedas y les decía, no te vamos a aceptar esas monedas. Ve a los que cambian las monedas para que te aceptemos nuestro tipo de cambio. Y les hacían una tranza porque les daban el tipo de cambio les quitaban su dinero. Todo eso auspiciado por los sacerdotes y los escribas y los fariseos. Eran unos ladrones. Y entonces así decían, no robes. Y eran unos grandes ladrones. Sí, y por eso el Señor decía de ellos, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. No había congruencia y la gente no sentía nada. Cuando ellos hablaban no había autoridad, porque la autoridad lo da la santidad, la congruencia. Sí, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, tenía una autoridad impresionante. Y aquí la pregunta que nos debemos nosotros hacer es, ¿tengo yo la autoridad de hablar a mis hijos? Mis hijos, tus hijos y los míos me conocen, cada uno de nosotros, nuestros hijos nos conocen tal cual somos. Te conocen no como te conoce la gente afuera de tu casa. La realidad es que somos como somos adentro de nuestra casa. A lo mejor, sí, afuera tú sales vestido de pipa y guante, sí, pero tu pijama de Angry Birds solamente tus hijos la conocen, ¿verdad? Tu camiseta que ya está toda luida, pero que es con la que duermes bien, hermano. Esa solamente tus hijos la conocen. Y más profundamente, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, que ellos conocen nuestro proceder, ¿nos hemos ganado ese derecho de hablarles? ¿Nos hemos ganado ese derecho? ¿Sabes? Cuando nosotros les hablamos a nuestros hijos sin ejemplo, siendo muy pequeños en el reino de los cielos, lo único que causamos es en ellos juicio. Cuando nosotros les pedimos que hagan algo que nosotros no hacemos, que no les damos el ejemplo, lo único que causamos es llevarlos a ira, porque el ejemplo trae la autoridad. Y dice aquí primero, dales ejemplo. Si tú quieres tener mejores hijos, no hay atajos, tú tienes que crecer como persona. Tú tienes que crecer espiritualmente como varón, mujer de Dios. Y entonces tus hijos serán mejores personas. Porque tú y yo podemos hablar lo que sabemos, les podemos enseñar lo que sabemos, pero vamos a reproducir en ellos lo que somos. Les puedes enseñar, les puedes hablar lo que aprendes, y qué bueno que lo hagas, pero lo que ellos van a aprender y lo que van a hacer es lo que ven en nosotros. Tenemos que enseñarles una vida de ejemplo, es tener autoridad. Pero sabes, cuando un papá, cuando una mamá junta, ¿sí?, la congruencia, junta lo que habla y lo que los hijos ven, es poder de Dios para transformar la vida de un hijo, de una hija. Cuando ven a un papá comprometido con el Señor, que les habla de Cristo, eso es poder de Dios para transformar la vida de nuestros hijos. Prácticamente es la misma voz de Dios hablando a sus corazones. Cuando hay congruencia, hay unas personas que son, como dice la película, duro de matar. Bueno, estos son duros de ganar, ¿sí? Las personas que, te puedo yo decir, imposibles de ganar para Cristo, sumamente difíciles ganarlos para Cristo, son aquellos que en su juventud o en su niñez vivieron en una casa que sus papás se decían cristianos y después tenían una doble vida y les daban un mal ejemplo. Sí, me ha tocado predicarles a jovencitos y les hablo con pasión del amor de Jesucristo, del poder transformador de Dios, y me dicen, no, a mí no me vengas con eso. Yo viví en una casa cristiana, mis papás iban a la iglesia y en la iglesia se tomaban de la mano y en la iglesia alzaban las manos. Pero llegábamos a la casa y se empezaban a decir de groserías y mi papá le levantaba la mano y le pegaba a mi mamá. A mí no me vengas con que Jesucristo transforma vidas. Difíciles de ganar. ¿Por qué? Porque recibieron un pésimo ejemplo. Vieron una vida de puras falsedades. Vieron una vida de puras apariencias. Y para ellos decimos que están como vacunados contra el cristianismo.
Pero nadie es imposible de ganar en el nombre de Jesús, y con oración, con buen ejemplo, sí, con buen ejemplo, se les puede empezar a dar, ellos pueden darse cuenta que verdaderamente Jesucristo transforma vidas. Así que quienes le hacen mucho daño al cristianismo no son ni los satánicos, ni los esotéricos, ni los santeros, ni los medios de comunicación que son liberales, ni los artistas que promueven promiscuidad y drogas. No, esos no son los que le hacen daño al reino de los cielos. Los que le hacen daño al reino de los cielos son los que, diciéndose cristianos, dan un mal ejemplo. Esos causan un daño tremendo, causan un daño tremendo. Que cada uno de nosotros el día de hoy digamos: Señor, yo quiero ser grande en el reino de los cielos. Pero cuando pensemos eso, tenemos que pensar que esto está de cabeza. Si no te imagines el que va a andar con una manta de rey y con una corona, caminando por todos lados y todo el mundo le va a servir. No, eso no es. Cuando nosotros digamos: yo quiero ser grande delante de los ojos del Rey de Reyes, entonces tenemos que ser como Él era. Y lo que nos está pidiendo el día de hoy es que nosotros podamos ser congruentes, que nuestra forma de vida, la que platicamos, sea la misma que vivimos, que nuestra vida no sea una doble vida, sino que seamos nosotros íntegros en el nombre de Jesús, íntegros en el nombre de Jesús. La grandeza del reino no está en enseñar. Fíjese que aquí dice: el que quebranta los mandamientos y así los enseña, ese es pequeño. Los dos enseñaban los mandamientos. Entonces eso no es la grandeza. Muchas veces nos queremos poner los lentes del mundo y traer esa visión limitada del mundo a la iglesia o al reino de los cielos, y nos cometemos un gravísimo error. Entonces, ¿quién es el grande en el reino de los cielos? No, pues es el pastor de una iglesia de multitudes. No, eso es ponernos la mirada como el reino de este mundo. No, el que viaja por todo el mundo, el profeta de las naciones. No, el que canta precioso, el que escribe las canciones, esos son los grandes. No, fíjense, le voy a pedir por favor que ahí donde estás en Mateo, pero abras el capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice Mateo 7, 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Imagínate esta escena. Va a llegar al cielo un televangelista que oró por gente y se sanaron y hubo milagros y hacía profecías y llenaba estadios, y de repente va a llegar y va a decir: Señor, y tú dices: ¿y este quién es en el cielo? ¿Alguien conoce a este amigo? No, fórmate allá atrás, hermano, a ver. Sí. Oye, pero pues si yo salí en la tele, oye, pues si en estadios, yo era el pastor de una iglesia enorme. No, a ti no te conocen aquí, hermano, vete para allá atrás. Y de repente va a llegar en el cielo una persona total y absolutamente desconocida, y se va a parar la música de los ángeles. Va a decir el Señor Jesús: paren un minuto. Y se va a bajar y va a venir a recibir a una mujer de Dios que tuvo una vida tremendamente difícil, pero a pesar de la dificultad jamás se separó de la mano de su Señor. Una mujer que enfrentó la vida de una manera tremenda, que tuvo problemas con sus hijos, pero siempre estaba de rodillas orando por ellos. Se va a parar la música del cielo y va a decir: ya llegó una grande del reino de los cielos. No es el que profetiza, no es el que predica, no es el que hace milagros, es el que ama, es el que vive, es el que perdona. Ese es el grande en el reino de los cielos, es el que puede perdonar a su hermano
que le ofendió, el que puede restaurar una familia a través del perdón y de hacer a un lado la ofensa. Ese es el grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un aplauso al Señor. Aquí nos habla de verdaderos siervos de la iglesia, ¿verdad? Verdaderas personas que hacían la obra del Señor, pero tenían una doble vida. Sí, les dijo hacedores de maldad. Echaban fuera demonios, hacían muchos milagros, profetizaban, pero no, tenían una doble vida. Y con esto le voy a pedir a mi hermano si puede ayudarme con el piano, a Joel. Con esto no te estoy diciendo que no sirvamos al Señor, porque a los que les llama grandes en el reino de los cielos, dice, son a los que hacen y así enseñan la palabra de Dios. Pero la grandeza del reino no está en enseñar la palabra, sino en hacerla. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Por supuesto, qué bendición que Dios te dé la oportunidad de predicar en una célula. Qué bendición que puedas ir a un encuentro y cuentes el ministerio que Dios te ha dado, puedas platicar los testimonios tan hermosos que te ha tocado vivir. Qué bendición. Pero la grandeza del reino no está en eso. La grandeza del reino está en vivir una vida llena del amor de Dios, llena del amor de Dios. Y muchas veces nosotros soñamos con los dones de Dios. Yo quiero que Dios me dé el don de profecías. Yo quiero que Dios me dé el don de palabra, de sabiduría para hablar la palabra de Dios. Dios, yo quiero que me des el don de sanidades para que ponga las manos sobre los enfermos y ellos sanen. Y es desear algo bueno. Pero hay veces que desdeñamos el fruto y ponemos los ojos en el don. Y eso es pensar como los hombres, pensar como los reinos de esta tierra. El grande es el que profetiza, el grande es el que es famoso. No es así en el reino de los cielos. El grande es el que ama a su esposa. Sí, aquí hay un varón que su esposa ha estado batallando con una enfermedad tremenda. Y el otro día me dio él una conferencia a mí. Le estaba comprando su chamarra de camino a su esposa, mi hermano Juan Luis. Y me conmovió el corazón. Hermano, eres grande en el reino de los cielos. Cuidando de la enfermedad de su esposa con una paciencia, con un amor impresionante. Hay una pareja aquí que se enfermó la hermana y el hermano Enrique Castañeda la ha cuidado de una manera tan impresionante. Gracias a Dios la hermana ya salió de la enfermedad, pero fueron varios años. Y el cuidado, el amor de ese esposo, eso es ser grande en el reino de los cielos, hermano. Eso es donde nadie te ve, donde nadie te ve. Sí. Cuando estaba muy débil la hermana, tenerla que acompañar al baño, regresar ese es el amor de Cristo. Y por eso esta charla no se llama amén, se llama amén, sin acento. A veces decimos muchos amén, pero lo que Dios nos está pidiendo es amén, ámense los unos a los otros. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tus padres, sírvelos, perdónalos. Grande en el reino de los cielos, aquel que uno de sus hermanos lo defraudó. Y pasados los años, después de tanto enojo, tanta separación, se vuelve a Cristo y le dice a su hermano, vamos a restaurar esta amistad. Y pasa por alto el fraude y pone los ojos más en lo eterno que en lo terrenal. Cuando nosotros nos ponemos a pelear nuestra justicia, lo que creemos que es justo, destrozamos las amistades. Pero cuando nos rendimos ante la justicia de Dios, lo que tú me des está bien, Señor. Entonces somos un instrumento de Dios. Somos bienaventurados porque somos pacificadores y seremos llamados hijos de Dios. Y cuando salgas de la casa de tu hermano,
después de haber restaurado una relación que quizá él tuvo culpa para romperla, pero tú la restauras en el nombre del Señor Jesucristo. Vas a salir de esa casa y tu hermano va a decir: ahí va verdaderamente un hijo de Dios. Se va a cumplir lo que dijo el Señor Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Impresionante. Y quizá tu sobrinito ahí va a estar viendo esa restauración y lo vas a ganar para Cristo. Y es más importante la vida de tu sobrino, la vida eterna de tu familia, que cualquier pleito, que cualquier herencia, que cualquier fraude, que cualquier problema, en el nombre de Jesús. Y cuando llegues al cielo, te van a dar un galardón. Pasaste por alto la ofensa, perdonaste a tu hermano, eres grande en el reino de los cielos. En nombre de Jesucristo. Y hablando de este tema, fíjese ahí donde estás, si regresamos a Mateo 5. Dice en el versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces el Señor les dice: a ver, Señor, estás poniendo todo de cabeza. Estás poniendo todo de cabeza. Bienaventurado ahora es el que llora. Bienaventurado es el grande es el que sirve. A ver, no entiendo. Sí, entonces el Señor les dice: mira, no es que vamos a dejar de cumplir la ley, no es que vamos ahora a empezar a robar o a mentir, sino dice: nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Y les vino a poner un ejemplo. Dice versículo 21: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable al concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Imagínate lo que está diciéndonos aquí el Señor. A ver, la justicia de los fariseos es que no mates. Sí, y ellos están hablando de que no agarres un cuchillo y se lo claves a alguien. Esa es la justicia de los fariseos. Pero la de nosotros va más allá, porque no está basado en un mandamiento y en el temor al castigo, sino está basado en el genuino amor y en el genuino amor que Dios ha puesto en nosotros. Así que nuestra justicia es mayor. No solamente te digo no mates, sino te digo no ofendas a tu hermano. Vamos más allá. Nuestra justicia es mayor que la de los religiosos, porque no está basada en un castigo y en el temor. Está basada en el ejemplo que nos dio Jesús y en el amor que ha puesto en nuestros corazones. Y vamos más allá. Podemos perdonarnos, podemos bendecirnos, podemos servirnos. Por eso hoy les voy a decir que en lugar de decir amén, digamos amén. Que sea algo para nuestro corazón. Y quizá en este fin de año vas a ver a tu familia. Es un gran momento para poner estas enseñanzas de estas últimas semanas. Que seas sal, que seas luz y que ames de todo corazón. Que perdones, que reconcilies en el nombre de Jesús. Que si te tienes que poner a cuentas con alguien, en lo que dependa de ti lo hagas. En el nombre de Jesús. Si de ti depende perdonar una ofensa, hazlo. Que no quede por ti jamás la reconciliación de una familia. Que no quede por ti la reconciliación de una familia. ¿Quién es entonces un verdadero cristiano? ¿Quién es grande en el reino de los cielos? No es el profeta de las naciones. Hay veces que llegan conmigo los jóvenes y me dicen: yo quiero ser pastor, y yo los conozco. Le dije: mira, ¿por qué no empiezas honrando a tu papá y a tu mamá? Y después sueñas con ser pastor. Empieza en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Pero no sueñes que Dios te ponga en lo mucho si no puedes cumplir con lo más básico del cristianismo. Hay quienes me dicen: no, yo voy a dejar mi vida entera y me voy a ir a las misiones. Y no pueden dejar a un novio alcohólico y que los papás no están de acuerdo.
Le digo, está más fácil eso que lo que me estás diciendo que quieres hacer. Si verdaderamente amas así a Dios de todo corazón, empieza por obedecerlo. Y después soñamos con ir a las naciones. Qué bueno que soñemos con ir a las naciones, pero empieza en tu casa. Las naciones empiezan en tu casa. Las naciones, yo quiero ser líder de célula, empieza con tus hijos, empieza con tu esposa. Ámalos, ámalos. En el nombre de Jesús, el verdadero cristianismo no es tan difícil. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tus hermanos. Trata bien a tu esposa como el vaso más frágil. Respeta a tu marido. No es muy difícil, créemelo. Por eso el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero eso es grandeza en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. Y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Yo te invito a que te pongas ahí de pie. Esta es una palabra que nos llama a todos. No hay nadie aquí que diga, esto es para otra persona. No, esto es para todos nosotros. Que a partir del día de hoy podamos nosotros poner la grandeza en lo que verdaderamente es grande en el reino de los cielos. No es en enseñorearse de los demás o tener muchas posesiones. La grandeza en el reino de los cielos es amar, es bendecir, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, al prójimo como a uno mismo, al prójimo como Jesús nos amó a nosotros. Eso es ser grande en el reino de los cielos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Dios. Te damos gracias. A veces, Señor, nos ponemos los lentes de este mundo y queremos juzgar el reino de los cielos como se juzga los reinos de este mundo, Señor. Y pensamos, Señor, que la grandeza está en la fama o en los viajes, Señor, a predicar a otras naciones. Pero no, eso no es la grandeza en el reino de los cielos. Tú mismo dijiste que algunos profetizaron en tu nombre y echaron fuera demonios. Tu palabra misma nos dice que aunque tuviéramos toda la profecía y toda la ciencia, pero no tenemos amor, de nada nos sirve y nada somos. Pero hoy en el nombre de Jesús queremos aprender a ver las cosas como el reino de Dios, como el reino de los cielos, donde el que verdaderamente es grande es el que ama a los demás. El que puede perdonar a un hermano que lo ofendió, ese es grande, Señor, ante tus ojos. Aquel que puede pasar por alto una ofensa y restaurar una familia, Señor, ese es grande en el reino de los cielos. Bendito Padre. Aquel Señor que puede pasar años y años, Señor, ayudando a una persona en su familia que está enferma. Bendito Dios. Bendito Dios, podemos nosotros bendecir verdaderamente con servicio. Ese servicio que quizá nadie ve, Señor, en una casa, pero que es hecho genuinamente. No es para ser visto por los hombres, sino es por el amor genuino que has puesto en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Por supuesto que servirte es importante, Señor, pero te quiero servir como Jesucristo, con congruencia, Padre, que cuando hable tenga autoridad, no como los fariseos que enseñaban pero no vivían. Que si abro un día mi boca, Señor, para enseñar tu palabra, bendito Dios, sea con autoridad, en el nombre de Jesús, viviendo, Señor, lo que enseño, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos esto, Señor. Cada uno de nosotros hoy levantamos nuestras manos al cielo y te pedimos, llénanos de tu espíritu, llénanos del fruto, Señor. A veces pedimos tantos dones, don de sanidades, don de hacer milagros, Señor. Pedimos tanto porque queremos a lo mejor todavía en la carne ser vistos por los hombres, pero hoy te pedimos más bien el don del servicio, que es el amor. Bendito Dios. El don, Señor, de obedecer tu palabra, que es el amor a Dios. Por eso, Señor, es más importante el fruto del amor, el fruto de la paciencia, el fruto del gozo, el fruto de la mansedumbre. Son mucho más importantes que un don de sanidades, Dios. Porque cuando llegue al cielo no quiero que te diga, Señor, hice milagros, pero no me conociste. Prefiero, Señor,
decirte te amé hasta el último momento. El amor que me diste, Señor, fue derramado en mis hijos, Padre, en mi familia, Señor. Los amé, los cuidé, Señor. Trabajé para ellos, Padre. En el nombre de Jesús, hasta el último aliento de nuestras vidas, pon tu amor. Bendito Dios, que el sello de nuestra salvación sea tu amor, Señor. Sea notorio a todos, Padre, nuestro servicio, nuestro amor desinteresado. Que vean nuestras buenas obras y así alaben al Padre Celestial. No buscamos alabanzas para nosotros, buscamos tu gloria, Señor. Que tú te lleves toda la gloria siempre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Transforma nuestros corazones, Señor. Alíneanos a tu reino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a tomar nuestro lugar, por favor.